Ya, está bien, ya, gracias. Ya, disculpe, sí, ¿verdad? Por primera vez. Ya, la teoría tiene 5 evaluaciones parcialmente cancelatorias. O sea, ¿qué significa parcialmente cancelatorias? Que, no que pueden entrar algunos conceptos del primero en el segundo, pero en relación ya con los conceptos del segundo o el tercero, etcétera. El 5 a 10% de las unidades anteriores, 20% de la bibliografía recomendada y 80% de clases. ¿Qué significa? Que si de las clases, pero no me refiero de las clases solo a las diapositivas, porque las diapositivas tienen temas, pero nosotros los desarrollamos. Entonces, de todas las clases, que inclusive a veces uno puede cometer un error en forma inconsciente, entonces, pero ustedes tienen que leer la bibliografía. La bibliografía es importante. En las prácticas hay la cognitiva, esto les van a explicar ya la doctora, la evaluación en las prácticas y la evaluación en los talleres. Lo mismo la evaluación en los seminarios, talleres, también les van a explicar por. Ahora sí, para el promedio final es la teoría va del 50%, práctica 25% y seminario 25, 50 y 50, 100%. Pero acá tenemos un aspecto importante que tengo que mencionarles ahora y les van a seguir mencionando durante todo el curso, es que en farmacología es el requisito previo fundamental para ser promovido en el curso, obtener promedio aprobatorio en teoría y en práctica. Usted puede tener en práctica 8 y en teoría puede tener 14, pero no pasa porque le falta, no aprobó la práctica. O viceversa, tener 8 en teoría y 15 en práctica, no pasa porque no. Y esto ha sido basado en nosotros usamos los dos reglamentos, el reglamento de evaluación de la universidad, que también lo tienen en el sílabo si lo van a leer, y el reglamento de la Facultad de Medicina. Nosotros no concebimos personalmente y todos los docentes no concebimos de que un alumno pase bueno, las prácticas son grupales, los talleres también son grupales, entonces no trabajan en forma individual. Entonces, por eso es que la teoría, y hemos mencionado que lo importante de tener los conocimientos. Los exámenes teóricos generalmente son exámenes de aplicativos, no son exámenes a rajatabla, digamos, ¿qué significa tal, tal, tal? No, son aplicativos. Ustedes tienen que comprender. Y les menciono desde ahora que cuando ustedes lean, tienen que leer, pero tienen que comprender. Si no comprenden lo que leen, no lean. Van a gastar neuronas sin beneficio. Se lee y se comprende. Si lo comprenden, ya lo tiene que interpretar. Ya comprendió, ahora lo interpreto. Y si lo interpreto bien, ya lo puedo aplicar. Y eso nunca se va a olvidar. Entonces, si ustedes desde el comienzo empiezan a comprender, a interpretar, y ya pueden aplicar los conocimientos en los diferentes temas que vamos a ver posteriormente. La información general y reglamentaria para el curso, ya la aplicación de reglamentos de evaluación, reglamento de evaluación académica de la Universidad Ricardo, aprobado mediante resolución, es uno. Y el otro, reglamento académica del estudiante pregrado de la escuela profesional. Para ser promovido debe cumplir con los siguientes criterios: haber asistido a cada una de las actividades mínimo el 70%. Si no asisten, ya prácticamente no se lo considera. Y eso el sistema es el que lanza. Aprobar el promedio de teoría con mínima 11 y el promedio práctica y seminario de taller con mínimo 11 también. Luego, los exámenes de rezagados, generalmente no estamos tomando examen de rezagados, sino en los exámenes sustitutorios. O sea, si por A o B con una causa justificada, digamos, no pudo dar su examen, dan el examen sustitutorio. La inasistencia, o sea, deben presentar sus documentos, deberá ser entregada a la coordinación del curso dentro de las 72 horas. Cuando ocurra una situación de salud
que amerite ausencia, el alumno informará al docente de la actividad, asimismo al coordinador del curso, solo por una vez. Y hay que presentar los documentos, porque creo que ahora ya les han dado, hay algunos documentos que tienen que llenar para que lo presenten al coordinador, pero ustedes le pueden avisar a sus tutores. Los exámenes de rezagado ya sabemos. El examen sustitutorio, nosotros elegimos 2 exámenes sustitutorios, los de menor rendimiento, los que están más desaprobados, tienen más número de desaprobados. Y entre esos 2 ustedes escogen uno. El alumno tiene derecho a un examen sustitutorio. Tiene que cumplir con el mínimo de asistencia, pues si no, no puede dar el sustitutorio. Tener desaprobado el promedio de teoría con nota mínima de 7, pero si tiene 6 de promedio ya no puede dar. Si no rindió el examen el día programado. Las fechas de los exámenes son impostergables. Uno siempre hacemos coordinación, nosotros lo aplicamos y hacemos coordinación, pero como ahora los exámenes son presenciales, todos los exámenes, tenemos que coordinarlo con anticipación, pero ya nosotros lo programamos buscando aulas, porque si no, no hay las aulas necesarias para los exámenes. El sistema de evaluación continua de práctica y seminarios lo van a ver ya justamente con el... Ahora vamos a la doctora Vilma, por favor, vamos a... Sí, doctor, un momentito. a ver, creo que ya la conocen a la doctora, la presentamos, la doctora es coordinadora de práctica, ella se va a dirigir a ustedes brevemente. Sí, doctor, buenos días. Buenos días, ¿sí? Buenos días, doctor. Buenos días, alumnos. Bienvenidos al curso de farmacología, al quinto ciclo. En esta oportunidad, pues estamos dando inicio nuevamente a nuestras teorías virtuales, que en cierto modo para ustedes también es es un beneficio, ¿ya? Segundo lugar, la recomendación como coordinación de práctica es que siempre estén atentos a su aula virtual, a su programación de actividades. Tal como mencionó el doctor, todo está ya programado en el sílabo y por ende en las guías. La práctica de laboratorio se desarrolla en función a la guía, igual que el seminario taller. Entonces, todos los títulos que están programados en la guía, ¿ya? Todos los títulos que están programados en la guía de seminario, taller y de práctica de laboratorio se cumplen, se van a desarrollar para que al final del curso nosotros tengamos como resultado que se ha desarrollado el 100% de actividades. Bien, chicos, hoy revisen, yo les sugiero revisar su aula virtual. Allí tienen el comunicado para el desarrollo del seminario taller número 1 y seminario taller número 2 programado para esta semana. Ambas actividades lo vamos a desarrollar en el horario de práctica. El horario de la clase de seminario taller por esta semana está liberado, ¿ya? Entonces lo van a usar ya para preparar sus seminarios, revisar su bibliografía y la próxima semana desarrollemos ambas actividades en sus respectivos horarios, ¿ya? Eh, o sea, hoy día tiene programado clase de seminario taller el subgrupo 1.1 y el subgrupo 1.2. Entonces, como esta semana tenemos liberada la clase de seminario taller, ellos tendrán su primera clase de seminario el día de mañana en su horario de práctica. Y los demás subgrupos que tienen el día miércoles, el día viernes, igualmente en el horario de
en el horario de práctica vamos a desarrollar el primer seminario, ¿ya? Nuevamente, bienvenidos chicos. Este es un semestre bastante, digamos que es más acelerado. Siempre el segundo semestre requiere de dedicación continua, ambos en realidad, pero en este no, porque creo que las semanas se van acortando y ya aparecemos octubre y luego diciembre y termina el semestre. Entonces, para no llevarnos sorpresas no tan gratas, ¿ya? Eh, pues hay que esforzarse desde ahora. Tanto la actividad de práctica y laboratorio como de seminario taller de esta semana y en adelante son presenciales, ¿ya? Todas las actividades son presenciales. Algunas teorías también van a ser presenciales que ya les vamos a publicar. Las teorías, por ejemplo, de la próxima semana van a ser presenciales porque la va a dictar el doctor Cisneros y quien les habla, ¿ya? Entonces, les vamos a publicar todo lo que es presencial, ¿ya? Así que estén atentos, aquí todo publicamos en el aula virtual. Muy bien, chicos, nuevamente bienvenidos, estaremos atentos y coordinando continuamente, como siempre lo realizamos en el curso, el doctor Sangay, que es nuestro coordinador, eh, mi persona y los docentes siempre estamos atentos a que estas actividades se cumplan tal como se ha programado los horarios, tal como están programadas las guías y todo lleguemos a buen término, todos vayamos en la misma dirección. Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctor Braulio, no sé, algunas palabras. Doctor Braulio, ¿está ahí? ¿Está, Sí. doctor Braulio? ¿Qué tal, doctor Sangay? Así Muy buenos está. días, doctora Herencia, buenos días. Buenos Jóvenes, muy días, buenos doctor. días con todos. Simplemente en este caso darles la más cordial bienvenida al curso. Por parte de nosotros estamos dispuestos a dar todo, digamos, los conocimientos que tenemos. Y por parte de ustedes, pues esperamos pues que ustedes pongan todo el empeño y el esfuerzo para poder lograr los objetivos. Ya el doctor Sangay les hizo presentes cuáles son los objetivos, cuáles son las competencias que se desea alcanzar en el curso. Y lógicamente, como ustedes han visto, los prerequisitos son vastos en este caso. Tienen desde la fisiología, la bioquímica, ¿no? La parasitología, la microbiología, y digamos de que en esta oportunidad lo que queremos evaluar específicamente son cómo es que estos fármacos logran pues modificar ciertas funciones en el organismo, ¿no? Eso es muy importante. Por mi parte, voy a compartir con ustedes una sesión de teoría y los grupos que corresponde dentro de la parte de laboratorio, pues vamos más que todo a evidenciar y a demostrar el efecto de ciertos fármacos en modelos experimentales, ¿no? Y a la vez también vamos a seguir con la investigación formativa, con lo que corresponde pues a la elaboración de un artículo, ¿no? Digamos que ahí ustedes van a hacer búsqueda de fuentes de información, van a utilizar textos, de antemano tienen un intranet, tienen una base de datos donde podemos nosotros tener a la mano cierta información de fuente científica confiable, ¿no? Y digamos pues de que esperamos que todos ustedes pues también pongan de su parte para lograr los objetivos en este curso. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, muy bien, gracias. No sé si hay alguien más, no sé si hay alguna pregunta. Lo que quiero mencionarles es, lógicamente, también que el coordinador del curso, los coordinadores del curso somos el que habla y la doctora Vilma Herencia, entre ambos coordinamos, y no solamente coordinamos los dos, sino coordinamos con todos los docentes para las teorías, para las prácticas, una coordinación constante. No sé si alguien más, algún comentario antes de empezar el tema. ¿O alguien que quiere hablar? ¿Algún Preguntas, comentario? chicos. Bueno, entonces, bueno, si no hay, ya saben, entonces por si hay algún comentario, alguna controversia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar nuevamente. Vamos a compartir el.
Bueno, vamos ya está grabándose. Principios de farmacología, ya hemos mencionado. En primer lugar, tenemos que ver cuáles son los objetivos. Definir la farmacología y sus alcances e importancia. O sea, hay que definir qué es la farmacología, cuáles son su clasificación, etcétera, y importancia. Es importante esto porque la farmacología es fundamental para la terapéutica. Definir el concepto de fármaco y medicamento es otro de los objetivos. Tiene que saber cuándo es un fármaco, qué es un fármaco y qué es un medicamento. ¿Es lo mismo? Puede que sí, puede que no, tienen sus características cada uno. El medicamento es un fármaco, pero que se utiliza luego vamos a ver la utilidad. Conocer la terminología farmacológica y las diferentes denominaciones de los fármacos, cómo se llaman y qué tipo de fármacos hay. Conocer los estudios de los procesos y conocer las diferentes vías de administración. En primer lugar, tenemos acá definición la farmacología, es el estudio de los fármacos, digamos, estudio de los fármacos. Prácticamente define etimológicamente fármaco, es droga, fármaco, y logos, tratado, es la definición etimológica de la farmacología. Dentro entonces del estudio de la farmacología, ahí lógicamente está metido la droga o está metido el medicamento. ¿Qué alcances tiene la farmacología? Obtener un efecto benéfico sobre el proceso patológico, o sea, y desde acá tenemos que aprender a manejar esto. Beneficio mayor que el riesgo. Si el riesgo es mayor que el beneficio, no se debe usar. El beneficio siempre tiene que ser mayor que el riesgo. Además, provocar efectos tóxicos, por ejemplo, o sea, los antivirales, los antimicóticos, los antibacterianos, efectos tóxicos en los organismos, desaparecer, especialmente en hongos y en bacterias. El objetivo principal es de los fármacos, es erradicar el germen, provocar efectos tóxicos en las células neoplásicas. Y lógicamente es una herramienta fundamental en la terapéutica. Tenemos acá. Eso también es importantísimo que ustedes se lo aprendan desde ahora. Pues no es lo mismo medicamento que producto un medicamento es un producto farmacéutico. Pero como vemos acá, los medicamentos tienen sus características. Es un producto farmacéutico, pero los medicamentos herbarios también son productos farmacéuticos. Los productos dietéticos y edulcorantes también es un producto farmacéutico. Los productos galénicos también. Los productos biológicos también. Productos biológicos son los derivados de animales, que lo vamos a ver luego. Esto es, ¿qué es un medicamento preparado de composición conocida, rotulado, envasado, destinado a ser usado en la prevención, diagnóstico y tratamiento y curación de enfermedad? Conservación, mantenimiento, recuperación y rehabilitación de la salud. Tratamiento, diagnóstico y prevención. Esa es la ley 29459 de productos farmacéuticos acá. Lo que tenemos que enfatizar acá es que los medicamentos tienen estudios, para hacer un medicamento tienen que tener estudios de eficacia y seguridad. Y eso lo vamos a ir viendo posteriormente en desarrollo de medicamentos. Los medicamentos herbarios, como medicamento herbario, también tienen que tener estudios de eficacia, pero los productos dietéticos, y acá no están los productos naturales, generalmente no tienen estudios. Para usar un medicamento, un producto natural que han invadido el mercado, en nuestro mercado, y en diferentes países, para usar un producto natural, yo lo utilizaría si es que tiene estudios de eficacia y seguridad. Porque ¿en qué se basan los estudios de los productos naturales? Se basan en la literatura etnomédica.
que lo usaban los incas, lo utilizaban los reyes, lo utilizaban esto y más o menos no tuvieron ninguna complicación, pero no había un proceso científico en esto. Tiene que haber un proceso científico, tiene que demostrar que es eficaz y tiene que demostrar que es seguro. Entonces, en los productos dietéticos también hay algunos que tienen que tener lo mismo y le mencionan. Los productos dietéticos y los productos naturales no tienen indicaciones terapéuticas, pero acá en la promoción, en la televisión lo presentan un producto dietético, lo presentan que cura, que trata definitivamente la diabetes. Otro producto natural que baja definitivamente, que cura la obesidad. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Por eso le digo todo. Si es que yo estoy en un error, ustedes tienen, desde ahora, les doy la autorización para que revisen artículos científicos y puedan decir, no, doctor, usted es un error, nosotros tenemos esta autorización, esta evidencia. Luego, entonces tenemos acá, por otro lado, ya tenemos lo que es las ramas de la farmacología, la farmacoquímica, que lógicamente la estructura química del fármaco es importante porque acá es donde hacen la manipulación para las reacciones adversas, para los efectos, para las interacciones. Eso es importantísimo. La farmacocinética es el proceso por el cual el fármaco llega en concentraciones adecuadas al lugar de acción. Lo que algunos mencionan la farmacocinética es lo que le hace el organismo al fármaco. Y la farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al organismo. Y hemos mencionado que en la farmacodinamia el fármaco no crea funciones, sino modula funciones. Luego tenemos acá la farmacognosia, es de dónde derivan los medicamentos. La farmacotecnia es la preparación, la industria de preparación de medicamentos. Por último, tenemos la farmacogenética. Esto lo van a tener una clase con el doctor Braulio también, que es importantísimo porque la farmacogenética actualmente es importante de acuerdo a las variantes que pueden haber, depende de la farmacogenética, pueden haber problemas en la respuesta de los fármacos. Y en farmacogenómica se han escogido justamente esas variantes para poder hacer algunos tratamientos, que eso es lo que se está haciendo en la actualidad. Entonces, estas son las ramas de la farmacología. Ahora vemos acá, dentro de la había acá lo que se llama la farmacología clínica. A mí personalmente me gustaría que se haga, además de farmacología, que se haga farmacología clínica, porque farmacología clínica ya integra los conocimientos clínicos, los conocimientos de farmacoepidemiología y los conocimientos de farmacológica. Entonces, no puede ser que farmacología pura, esto, digamos, es básico, es fundamental, pero hay que tener conocimiento de la clínica y hay que tener conocimiento de la epidemiología. ¿Y qué significa la farmacoepidemiología? Que hay el estudio ya no de un fármaco, sino el estudio de los efectos en una población, en una sociedad. Por ejemplo, en algunos efectos. Por ejemplo, yo recuerdo mucho en otro país, un país europeo, un doctor, un farmacólogo clínico, él había hecho estudios sobre la farmacocinética, especialmente en metabolismo en pacientes orientales. Y veía que tenía diferencias, o sea, y también en algunos españoles que habían visto que tienen diferencias en cuanto a metabolismo, algunos son metabolizadores rápidos, otros lentos. Otros tienen en transportadores, o sea, y ahí entra a tallar la farmacogenética también. ¿Qué es entonces la farmacoepidemiología? Estudia los determinantes, características de estudio de fármacos en grandes poblaciones. Y acá, el impacto real de los fármacos en la práctica clínica cotidiana. ¿Qué significa? Cuando un fármaco es registrado en el laboratorio, es registrado, por ejemplo, acá en la DGMI, prácticamente al ser registrado ya le autorizan para que venda. Pero ¿en base a qué se registra? Se registra en base a estudios de fase 3.
Y en los estudios de fase 3 generalmente son gente seleccionada, tienen grupos. Y entonces tiene que haber estudios de validez interna, validez externa, etcétera. Y cuando ya usted lo usa, por ejemplo, dice en fase 3 eficacia en enfermedad X, 90%. Seguridad, dice, no hubo reacciones adversas. Entonces, ese es en fase 3. Pero cuando ya usted lo usa en la práctica clínica después de 3 o 4 años, dice, eficacia ya no es 90, es 80, o puede ser 95. Y reacciones adversas empezaron a aparecer, porque en los estudios de fase 3 se ven reacciones adversas que son frecuentes, pero hay reacciones que se presentan uno en 10.000, en 20.000, esas no aparecen. Entonces es importante la farmacoepidemiología. Entonces examina las diferencias de experimentación controlada y en la práctica habitual. O sea, hacen seguimiento de la investigación. ¿Qué incluye la fármaco? Estudios de utilización de medicamentos. A mí me gustaría, por ejemplo, que los médicos y también los estudiantes podrían hacer esto. ¿Qué significa esto? Y la farmacovigilancia, que sí, ya tienen bastante concepto y lógicamente muchos lo practican, pero estudios de utilización de medicamentos significa cómo uso los medicamentos yo, cómo uso los medicamentos en mi hospital, cómo usan los medicamentos en Cajamarca, cómo lo usan en la China, cómo lo usan. ¿Es lo mismo? ¿No? Y ahí se van a dar cuenta que los estudios de utilización de medicamentos son importantísimos para determinar un uso adecuado de medicamentos y para hacer una selección adecuada de medicamentos, porque hay diferentes estudios. Entonces, el objetivo de la terapéutica es mayor beneficio, y la seguridad también, el riesgo mínimo. Y para ello se necesita conocer los principios farmacocinéticos y farmacodinámicos. Acá estoy agregando esto porque es importante que ustedes sepan desde ahora qué es un medicamento. El medicamento es un bien social o bien del mercado. En nuestro país y en algunos otros países son bienes de mercado porque se basan en las reglas de comercio. Pero no, señor. El medicamento es un bien social. Entonces, cuando ya en algún momento algunos mencionen que el medicamento va a ser un bien social, yo creo que va a haber un gran cambio. En este momento es generalmente un bien de mercado, bien social. Hacen por ejemplo, los hospitales con sus medicamentos genéricos, etcétera. Eso sí, es un medicamento, ahí se puede considerar como social. ¿Qué es un medicamento genérico? Que lo vamos a ver. No es lo mismo que el nombre genérico. ¿Y qué es una denominación común internacional? DCI. Este es el nombre genérico y científico que le da la Organización Mundial de la Salud. Y esta es la forma como se debe recetar. Una con DCI. Paracetamol es el DCI. Salbutamol es el DCI. No con el nombre comercial. Medicamento esencial es diferente. O sea, acá tenemos medicamento genérico, es diferente, tiene una definición diferente a un medicamento esencial. Y medicamento de marca, también mercado, también es otro que lo vamos a ver. ¿Y qué es un petitorio? Esto lo vamos a ir desarrollando acá en forma resumida, porque es bastante amplio. ¿Qué es un medicamento? Es una sustancia especialmente química que se interacciona con el organismo, prácticamente modificando las funciones, o para arriba, o digamos, disminuyendo, incrementando su función o disminuyendo su función. Ese es un medicamento, es una sustancia química. Puede ser de origen vegetal. Por ejemplo, el opio, la morfina, es de origen vegetal. De origen animal. Cuando es de origen animal es un producto biológico, es de origen animal. El suero de animales, los antivenenos, por ejemplo, es un producto, puede ser de origen mineral, el hidróxido de magnesio, puede ser de síntesis química, las quinolonas, por ejemplo, y síntesis biológica, los productos biotecnológicos.
Ahora los productos biotecnológicos están predominando en el mercado y eso es lo que más producen los laboratorios porque les ocasiona mayores beneficios. Los biotecnológicos aplican la tecnología genética, vean, entre ellos tenemos, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales, tenemos las citoquinas, los factores de crecimiento, etcétera, etcétera. Y acá, por ejemplo, la síntesis biológica, trastuzumab. Este es un medicamento y cuál es según su origen. Acá tenemos según su utilidad. Para prevención es el medicamento, para diagnóstico y para tratamiento. ¿Cuál es la diferencia con una droga? Por ejemplo, el Baigón es una droga porque se interacciona con el organismo y modifica las funciones, pero me puedo morir. Entonces, pero no lo uso no lo voy a usar como para tratamiento ni para diagnóstico. Generalmente ese es un tóxico. Entonces, esa es una droga, pero no es un medicamento. La prevención, el diagnóstico o tratamiento de una enfermedad, estado patológico o para modificar sistemas fisiológicos. ¿Cuál es el beneficio que se obtiene de esto? Preservar el estado de salud de la población. Entonces, esto es lo importante con relación a un medicamento, preservar el estado de salud de la población. Segundo, por su denominación, o sea, esta ya no es denominación, es química. Ya hemos dicho, la estructura es fundamental. La denominación común internacional, el ácido acetilsalicílico, nombre genérico, es otorgado por la Organización Mundial de la Salud y marca la aspirina, por ejemplo, laboratorios. Acá ese es el ácido acetilsalicílico y la aspirina. Puede ser un nombre de marca, un nombre comercial. Pero acá vamos a ver otro aspecto importante, esto. ¿Cuáles son los medicamentos existentes en el país? Ya no estamos hablando de nombres, sino de medicamentos. Medicamento genérico. Nombre tiene que llevar siempre, el medicamento tiene que nombre genérico, es diferente. Medicamento genérico, medicamento innovador y medicamento esencial. El medicamento genérico hay dos. En nuestro país, bueno, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la norma de nuestro país, el medicamento genérico lleva el nombre del DCI, o sea, con nombre genérico. Pero hay en otros países, en Europa, por ejemplo, en España, he visto que el nombre medicamento genérico también puede ser como DCI y puede ser de marca. Entonces, y esto ocasiona problemas que vamos a ver en un ejemplo luego. El innovador, ese es el original, el que desarrolla el fármaco, hace sus estudios preclínicos, hace sus estudios clínicos, y luego, lógicamente, como gasta millones de dólares, gastan en desarrollar ese curso, el gobierno les otorga lo que se llama la patente de protección. Esa patente de protección antes decía 20 años, ahora pues hay 10, algunos le dan menos tiempo, ya está variando eso. ¿Qué significa esa patente de protección? Los convierte en monopolio, en monopolio. ¿Y qué significa monopolio? Que es el único que vende y le pone el precio que quiere. O sea que, y lógicamente para recuperar su inversión y para ganar. Y lógicamente lo tienen bastante tiempo. Y ellos ya discuten. Cuando el fármaco pierde su patente, ya se convierte en genérico. Entonces, y ahí vamos a ver luego. Y esencial no tiene que ver con esto. Esencial viene de esencia y esencia viene de vida. Esencial es un medicamento que es importante para la vida o es importante para la salud del paciente. No todos son. Entonces, importante que puede ser un genérico o puede ser un innovador. Entonces, esencial, ¿ves? No hay esencial, dicen, esenciales son los básicos, son los genéricos. No necesariamente. Pero genérico tiene las mismas características que el innovador. Tiene los mismos, además los insumos, entre ambos son iguales o similares por lo menos. Entonces no hay diferencias en cuanto a los efectos. Puede haber diferencia en cuanto al sabor, en cuanto a algunas situaciones, algunas variables, pero nada más. Y acá vamos a ver esto. Medicamentos según protección de la patente. El laboratorio en investigación
que este es prácticamente descubre el medicamento, el nombre químico, denominación común internacional tiene siempre, asignado por la OMS, nombre de marca asignado por el fabricante innovador, primero en el ingresar al mercado mundial. Tiene protección de patente, tiene monopolio y tiene un precio alto. 20 años de protección promedio, pero algunos tienen menos. Cuando vence la patente, el medicamento no tiene patente, igual medicamento genérico. Nosotros, y algunos le denominan lo que es el multifuente, que es producido por cualquier laboratorio, comerciado utilizando diferentes nombres. Uno, el DSI, el nombre genérico o nombre de marca. Pero acá, cuando ya se ha vencido la patente, no hay monopolio. ¿Por qué? No hay, pero hay mayor competencia y precio bajo. Eso debe ser, pero no es así, como van a ver. No necesariamente es así. Clara, esto, el medicamento, digamos, genérico, prácticamente tiene las mismas indicaciones que el medicamento, que el medicamento vamos, el innovador, que el original. No hablemos de marca, porque cuando vengamos de marca nos confundimos. Hay medicamentos innovador, medicamento genérico de marca, que acá en nuestro medio lo venden como innovadores, al precio de innovadores. Y medicamentos genéricos en DSI, que eso es lo que lo vende. Yo personalmente cuando necesito medicamento compro del Ministerio de Salud o compro de la DGMIT. Ellos tienen medicamentos genéricos en DSI que de buena calidad, etcétera, en el mercado nacional. Entonces, marca originales es el innovador. Marcas no originales, sin protección de patentes, o sea, son genéricos. Son genéricos. Yo a veces voy a comprar una farmacia y dicen, no, es de marca. ¿Y por qué? ¿Cuánto? Muy elevado, pero es que es de marca. ¿No? Pero ese no es el innovador. Medicamentos genéricos comercializados con denominación común, DSI, y los ingredientes activos. Medicamentos sin receta médica. Hay también otros medicamentos que no se, en establecimientos y en establecimientos comerciales. Algunos en Estados Unidos le llaman el medicamento, el OTC, o sea, medicamentos que no necesitan receta. Pero acá en la actualidad, en nuestro medio, exagerando un poco, la farmacia no le... Usted va y le dice, véndeme tal medicamento y no necesariamente le pide receta. Algunos sí, algunos no. O sea, para cualquier medicamento. Acá, para que vean el precio de los medicamentos y cuál es la diferencia entre el precio, esto es sacado de la Oficina Panamericana de Salud y de la DGMIT. Este es un dato. Mire, la amoxicilina de Glaxo, el innovador, cuesta por 1,40, un sol 40 el innovador, por tableta, amoxicilina. El resto, estos de acá que están de verde, ya son genéricos de marca. Y lo venden al mismo precio, mire, algunos lo precian. Memoxil igualito, casi al mismo precio. Algunos lo bajan un poco, pero estos son los genéricos de marca, en DSI, sin marca, o sea, no tienen, o sea, no son genéricos, pero en DSI. Mire el precio. No me van a decir porque el precio es este es bueno y este es malo. No, señor, tienen las mismas características. Además, lógicamente, tienen que tener calidad, tienen que tener buenas prácticas de manufactura. Y generalmente hay algunos estudios, porque lo vamos a ver de repente en los talleres, algunas definiciones de otras definiciones. ¿Y qué es un petitorio? Que eso es lo que van a hacer ustedes en sus talleres. Conjunto de medicamentos esenciales que han sido seleccionados y autorizados para ser utilizados en el sistema de atención de salud peruano. Tenemos en el PENUME, que es el Petitorio Nacional de Medicamentos, único de medicamentos sociales, 742 medicamentos en 32 grupos farmacoterapéuticos. Pero hay más de 18.000 medicamentos aprobados, o sea, registrados, pero de esos los seleccionados
Los esenciales son estos. Ahora vienen factores para la clasificación de medicamentos analgésicos no opioides. Prácticamente la acciones farmacoterapéuticas, analgésicos no opioides. Clase farmacológica, antiinflamatorios no esteroideos, inflamatorios esteroideos, acciones moleculares, inhibición de COX, central de COX-2, COX-1, otros factores, los sintéticos. Y acá tenemos ya los procesos de investigación y desarrollo. Para que un medicamento sea registrado, tiene que tener estudios de acá hasta acá, tiene que tener estudios, todos estos estudios. Y esto dura años. Lógicamente en la pandemia han tenido, pues salió medicamentos, aunque era mucho menos tiempo por las síntesis y además que ya tienen otros antecedentes, ya la tecnología va avanzando, pero generalmente es esto. O sea, un medicamento usted no puede decir, ¿sabe qué? Este medicamento, el tal medicamento es bueno para curar la diabetes y lo registro, no señor. Tiene que tener estudios de, por ejemplo, acá empieza con la síntesis, aislamiento de la nueva molécula. Estudios preclínicos que duran a veces, generalmente dura 1 o 2 años. Acá lo han puesto, sí, promedio de 2 años. Hay estudios in vitro y estudios en animales. Y luego de estos estudios preclínicos pasa a creo que acá pasan ¿cómo se llama? El centro de salud, podría pasar a la DGMIT o podría pasar, digamos, al centro de investigación que hay en el país, o sea, que queda al frente del Reverliati. Si lo aprueban, se va a realizar, si no lo aprueban, no se realiza estudios clínicos, pero si lo aprueban, estudios clínicos. Fase 1, fase 2 y fase 3. ¿En qué se diferencia la fase 1? Generalmente, fase 1 no hay pacientes, es personas, voluntarios sanos. Fase 2 ya son pacientes seleccionados, pequeño grupo de pacientes. Y fase 3 ya muestras grandes de pacientes. Acá sí pacientes y acá pacientes. En la fase 1 no hay pacientes. ¿Y cuál es el objetivo? Generalmente acá se usan pues 20, 50, no se usan más. ¿Cuál es el objetivo? Ver si el medicamento es tóxico o no es tóxico. Entonces se ve digamos, la dosis de toxicidad, o sea, la tolerancia. Si le está dando 50 miligramos y en 80 ya empieza con problemas, dice hasta 75 le puedo dar, no más. Pero esa es la dosis de tolerancia. Cuando ya, y en voluntarios sanos, y acá se ve también la farmacocinética, etcétera, etcétera. Farmacocinética y algunas interacciones que pueden haber. En la fase 2 ya son pacientes seleccionados. Puede haber algún grupo de pacientes, menos ya, puede ser 100, 200, 50 pacientes ya. Acá se ve el rango terapéutico y acá se ve la dosis terapéutica. También tengo 75 hasta 75 puedo darle, pero con la dosis terapéutica es con 20. Entre 20 y 75, menos de 20 no produce el efecto. De entre 20 y 75 ahí se detecta esto en fase 2. Y en fase 3 ya en miles de pacientes y son estudios multicéntricos. Ahí se ve la eficacia y seguridad, entre comillas, porque la seguridad todavía no está bien definida. Luego viene proceso de revisión, de aprobación por las instituciones. Generalmente duran 1 año, a veces duran menos. Ahora algunos lo hacen durar 1 mes nomás. Y en la fase 4, post-comercialización, o sea, acá ya aprobaron, y la fase 4, población en general recibe un nuevo medicamento. Acá estudios de seguridad a largo plazo. Acá aparecen ya las reacciones adversas, por eso la farmacovigilancia cobra vigencia acá. Estudios de patrones de utilización de medicamentos, que hemos dicho farmacoepidemiología. Estudios de indicaciones adicionales o de eficacia complementaria. Ese es otro aspecto importante. Entonces, etapa 1, evaluación preclínica, farmacología experimental, toxicidad aguda, toxicidad subaguda, toxicidad crónica. Las fases de estudios ya si lo aprueba
la entidad, la agencia reguladora, la prueba que se hagan, ahí viene la evaluación clínica. No siempre, es personas normales, tolerabilidad. Fase 2, enfermos individuales, farmacocinética, farmacodinámica, búsqueda de dosis. Fase 3, pacientes en grupos, ensayo clínico, eficacia y seguridad. Fase 4, autorización para su uso. La fase 3, generalizado y a nivel comercial. Información de reacciones adversas, estudios clínicos. Ya hemos dicho, la farmacoepidemiología es farmacovigilancia y estudio de utilización de medicamentos. Ya le hemos mencionado esto, pues lo estamos. Los niveles de acción de los fármacos es a nivel molecular, a nivel intracelular, a nivel celular, a nivel de órganos y tejidos, a nivel de sistemas, a nivel de ser humano y a nivel de la sociedad. Entonces, como ven, acá tenemos, a nivel, viene de la molécula, o sea, entran por el ser humano, la sociedad, ser humano, los sistemas, los órganos, las células, las moléculas, y de ahí de igual manera el medicamento, los fármacos van actuando en diferentes niveles. Eso es importante. Acción y efecto. Es la modificación que produce una sustancia ya sea incrementando, por ejemplo, es de carácter cuantitativo. Efecto. Respuesta al fármaco, esa es una manifestación de la acción, por ejemplo, la hipotensión. La acción, por ejemplo, puede ser vasoconstricción, y como vasoconstricción, el efecto es aumento de la presión arterial. Su acción puede ser vasodilatación, como efecto farmacológico, disminución de la resistencia vascular periférica y disminución de la presión arterial o hipotensión, puede ser. Hay acciones farmacológicas fundamentales que son de estimulación, por ejemplo, la cafeína, depresión, irritación, reemplazo, ¿ves? Cuando faltan, o sea, hierro, vitamina B12, en anemia perniciosa, en diabetes falta la insulina, en diabetes de tipo 1 especialmente, porque la 2 no falta insulina, generalmente. Antiinfecciosa, los antimicrobianos, y los antivirales, antimicóticos, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver lo que es principios generales de farmacología. Ya hemos mencionado lo que es algunos aspectos generales en cuanto que hemos visto hasta acá, qué es farmacología, que hemos visto además qué es un medicamento, que hemos visto el origen de medicamento, los medicamentos dentro de lo que son los productos farmacéuticos, que se diferencian de los naturales, de los productos dietéticos, etcétera. Que hemos visto además la denominación de los fármacos, denominación que puede ser DCI, puede ser con nombre comercial. Una cosa es denominación y otra cosa es fármaco. Los fármacos, ¿qué existen fármacos? Los innovadores y los multiuso y los esenciales. Entonces, los innovadores son prácticamente los que producen, los que introducen en el mercado. Esos son los innovadores. Son los originales prácticamente. Pero ya el resto son multifuentes. Cuando ya se vence su patente, son multifuentes. Y eso ya no tiene por qué, porque lógicamente los multifuentes ya no usan los recursos que usaron los originales. Ya no gastan en promoción, ya no gastan en todos los estudios, ya no gastan en nada. Por eso es la diferencia de precios. No es porque nos asusten, digan, no, pero ¿por qué puede costar 1 centavo, 2 centavos, 10 centavos medicamento? Y que es así, vienen los venden los insumos en quintales y de ahí sacan una pequeña proporción. Entonces, como ya no tienen que desarrollar nada, ya conocen, ya un medicamento genérico, ya se conoce sus riesgos, ya se conocen sus beneficios, ya se conoce su dosis, ya se conocen sus interacciones. Mayormente ya no necesitan. De repente van apareciendo otras, pero ya no necesitan mucho costo para esto. Por eso que el costo esa es la diferencia. Porque cuando dices que yo no puedo comprar un medicamento de medio sol, no puede ser. No, no es así. Absorción, distribución, eso es esto lo vamos a volver a ver la próxima semana también, pero de eso
Estos procesos, o sea, administración, distribución, metabolismo y excreción. Metabolismo y excreción, metabolismo y excreción prácticamente forman lo que es eliminación. Acá algunos administración, absorción, el proceso por el cual el fármaco llega hasta la circulación sanguínea, y distribución, el proceso por el cual el fármaco de la sangre se distribuye a todo el organismo y va hasta el lugar de acción y ahí produce su efecto. Esto es importante y esto es ya forma parte del el metabolismo, lo prepara para ser eliminado. Ese es ADME, esas son las siglas. Es relevante para todos los medicamentos. Tengo que saber, si no sé por dónde se absorbe, no sé cómo se absorbe, si no sé cómo se metaboliza, dónde se metaboliza, a dónde llega, cuánto llega, no sé, no tengo conocimiento. Entonces es lo importante. Esta es la teoría, pero en la práctica uno tiene que saber por dónde se elimina, cómo se elimina y por qué, y cuánto se elimina aproximadamente, un porcentaje. Es una gran área de investigación frecuente, causa de falla del tratamiento, por ejemplo. Generalmente cuando hay mucha, es cuando uno no conoce la farmacocinética, hay falla. Hay falla en el cumplimiento si no le explicó bien al paciente. Falla en alcanzar el nivel efectivo. Ya hemos mencionado esto como una de las competencias también. Produce efectos tóxicos, interacciones. Si usted conoce, puede aumentar la satisfacción del paciente con el tratamiento. Entonces, si usted cumple con todos estos requisitos, el paciente se va a sentir contento y usted nunca van a perder el paciente. Entender las diferentes formas de dosificación. No solamente es cuestión de que el médico haga su receta y no sabe si existen cápsulas, tabletas, y no sabe cómo se prepara, no sabe, tiene que saber, porque si no puede haber, ¿cuál es la importancia de esto? La importancia de la farmacocinética, aparte de otros aspectos, pero lo más importante, con esto puedo hacer esquemas terapéuticos y un esquema terapéutico adecuado, racional. Y lógicamente, y la aplicación, lógicamente la aplicación, si tengo la aplicación en la terapéutica y en diferentes patologías. Esta es una lámina que nos representa la farmacocinética. Acá viene absorción. El fármaco viene pues viene con preservantes, viene con aditivos, viene con una serie de componentes. Entonces, cuando ya se libera en el estómago, por ejemplo, en el intestino, disculpe, en el tracto gastrointestinal se libera el principio activo, luego viene la absorción, se va a la sangre. De la absorción pasa a los tejidos al lugar de acción. Y también va al lugar de acción, a otros reservorios y luego a otros lugares que uno no lo desee. De ahí regresa nuevamente el fármaco y del fármaco se metaboliza, llega nuevamente a la sangre y de ahí se elimina. Esto es eliminación. Pero en el compartimento central, que es la sangre, ahí existen las proteínas. Las proteínas, generalmente la mayor parte de fármacos se unen a lo que es las albúminas unido forma la unión proteica y otros y la fracción libre. Esto varía. Esto lo vamos a ver ya en la clase siguiente, cuál es la importancia de uno y cuál es la importancia de otro. Factores para la variabilidad de los efectos observados. Hemos dicho, la prescripción, la dosis es importante, la absorción. Y acá tienen ya lo que acabamos de ver en el plasma, fracción unida a las proteínas y fracción libre. La fracción libre, la fracción unida no es la que se elimina, no es la que pasa, la que se distribuye, la que se metaboliza y la que se elimina es la fracción libre. Se puede ir a lugares no específicos, se distribuye o al lugar de acción también. Entonces, esto es importante. La fracción libre es la que produce todos esos cambios. Y acá tenemos otra lámina que nos dice, ya yendo un poquitito más, un poco más en profundidad, la dosis inicial. En la dosis inicial hay dos dosis que lo vamos a ver también en la próxima clase. Dosis de carga y dosis de mantenimiento para empezar la terapia y lógicamente obtener resultados.
resultados. Pero si de acuerdo a los resultados, de acuerdo al nivel de fármacos, si llega, hay que redefinir la dosis. O sea, de repente la dosis que le doy no es la adecuada, tengo que aumentarle de dosis. Todo este es un proceso. No pensemos solo en enfermedades, pensemos también en el medicamento, en el proceso terapéutico. Desde ahora, si ustedes aprenden eso en forma progresiva, se van a dar cuenta que van a empezar a manejar muy bien sus medicamentos y el ajuste de dosis. Vías de administración. Tenemos las vías de administración de los fármacos, tenemos las vías, hay las enterales y las parenterales. Las enterales vienen de enterón, viene de intestino, entonces las gastrointestinales. Tenemos acá las vías de la sublingual, la oral y la rectal, están consideradas dentro de las enterales. La vía, la otra, las inhalatorias, también hay otra vía inhalatoria, y hay otra vía, las parenterales, que son la intramuscular, intravenosa, subcutánea, y las tópicas, las transrectales. En las enterales podemos ver tres. Uno, la sublingual, otro, la oral, y otro, la rectal. ¿En qué se diferencia la sublingual de la oral de la rectal? La sublingual va de frente, se absorbe y va de frente a las venas, de frente a las venas asigos, y de las venas asigos va al corazón y se distribuye a todo el organismo. ¿Y en qué consiste la oral? La oral primero va al intestino, y en el intestino puede que de repente se metabolice parte o no, pero de ahí pasa a la vena porta, y de la porta pasa al hígado, y del hígado recién pasa a la circulación sistémica. ¿Y qué pasa? Puede que en el intestino o en el hígado se metabolicen. Entonces, eso se llama fenómeno del primer paso. Entonces, la vía oral tiene el fenómeno del primer paso, la sublingual no. Por lo tanto, la sublingual llega mucho más rápido y en mayor cantidad, con mayor biodisponibilidad que la oral. La oral puede llegar bueno, como puede llegar menos, dependiendo si tiene o no tiene metabolismo. Luego tenemos la rectal. La rectal, el recto tiene, la parte superior tiene inervación, circulación venosa, portal, y la parte inferior tiene sistémica. Entonces, cuando uno da por recto una sustancia, 50% tiene metabolismo primer paso y 50% no. Y luego tenemos en la tópica y el parche transdérmico. Acá hay una gran diferencia. La tópica no llega a la circulación sistémica. El parche transdérmico sí, esta es sistémica, esta es tópica. Esta no llega a la circulación, esta sí llega a la circulación. Y en las enterales, en las parenterales tenemos las endovenosas que se distribuyen en infusión, ¿no? Y las intramusculares y subcutáneas que vamos a ver luego. Luego tenemos acá administración por vía oral, medicamentos con biodisponibilidad reducida. ¿Qué es biodisponibilidad? Es el porcentaje de fármaco que llega a la circulación sistémica intacto, o sea, como producto activo, producto activo. Por efecto de los alimentos se reduce generalmente. Lo importante es en general, para todos los fármacos, la biodistribución, la biodisponibilidad por el retraso del vaciado gástrico. ¿Por qué? Porque cuando usted pone alimentos, generalmente el fármaco, digamos, no hay un vaciamiento de inmediato. Por eso es que a veces se prefiere dar los fármacos sin alimentos. Las tetraciclinas forman quelatos insolubles con cationes, o sea, no se absorben. Las tetraciclinas, vamos a ver luego cuando hablemos ya de tetraciclina. Se da con esto, no se absorbe, menos del 10% se absorbe. Los beta-lactámicos aumentan la degradación en medio gástrico por retraso del vaciado. Competencia a nivel de absorción con aminoácidos, etcétera, etcétera. Administración sublingual. La zona sublingual es muy vascularizada. Rápida velocidad de absorción. No hay primer paso. ¿Qué medicamentos? Nitratos. Por ejemplo, para la angina de pecho y para las urgencias, no estamos hablando de emergencias, después vamos a ver ya esto.
Para las urgencias hipertensivas, uno puede usar medicamentos por vía sublingual, el captopril por vía sublingual, aunque no existe no está hecho para eso, pero se lo puede aplicar por vía sublingual para bajar la presión arterial en urgencia, no en emergencia. Los nitratos, en caso de angina, le pongo uno debajo de la lengua. Los nitratos, por ejemplo, le pongo 5 miligramos debajo de la lengua, le doy cada 4 horas, le calma el dolor. Pero si le doy por vía oral, no le puedo dar 5 porque tengo que darle 10 y prácticamente no actúa de inmediato como actúan los nitratos por vía sublingual. Demora 1 hora, 2 horas para que actúe y además ya no llega los días y no llega mucho menos, por eso es que se da más dosis. Entonces, esa es la diferencia entre sublingual y oral. Por vía intravascular, cuando uno administra por vía endovenosa, el 100% llega, por lo tanto no hay absorción ahí porque esa es forma individual. Útiles fármacos que se degradan rápidamente. La vía intravenosa solo permite soluciones acuosas. Ojo, nunca dar soluciones oleosas por vía endovenosa. Producen émbolos y producen paros, muerte súbita en algunos casos. Modo de administración para la endovenosa, hay por bolos y por perfusión. Hay perfusión continua y perfusión corta. Lo van a ir viendo también ustedes ya en los seminarios, pero actualmente, ojo, ya no se consideran los bolos de inmediato a la vena. Generalmente debe ser como mínimo 10 minutos, 10 a 15 minutos, por favor. Es peligroso, depende del fármaco. A veces los fármacos tienen muchas moléculas y precipitan y pueden tener problemas muy serios. Entonces, bolos y la perfusión ya puede ser en 24 horas, en 30, 60 minutos, pero generalmente los bolos ya en 10, en 15 minutos, ya no directos. La intramuscular, absorción rápida para soluciones acuosas y preparaciones oleosas también. Subcutánea es parecida a la intramuscular, solo que su absorción es más lenta y menos volumen inyectable. Esa es la que aplica. Y la intramuscular es la que nos aplican en las vacunas también para el COVID, es intramuscular en el deltoides. Antes se aplicaba en el glúteo, ahora aplican el deltoides. Aplicación por vía nasal. Esta es una vía alternativa a la parenteral. A veces es común la calcitonina, por ejemplo, de immopricina, acción local, los vasoconstrictores. Generalmente los vasoconstrictores, algunos lo venden por vía sistémica, pero los vasoconstrictores que existen con los antigripales para decongestión nasal, generalmente, por lo menos, lo más recomendable es usarlo por vía local, por administración local en gotas nasales, porque cuando uno lo administra por vía parenteral puede subir la presión notablemente, pueden haber problemas serios. La transdérmica, lógicamente, evitan la degradación de pH gástrico, puede interrumpirse de manera inmediata. Fármacos se pueden administrarse por esta vía. Es bajo peso molecular, elevada potencia, semivida eliminatoria corta. Estos son los fármacos que se pueden dar por vía transdérmica, que lo van a ir viendo en el transcurso del curso, del desarrollo del curso. Y por último tenemos lo que es transporte a través de membranas. O sea, la absorción, la distribución, metabolismo y excreción de los fármacos se realizan siempre atravesando membranas celulares. Por ejemplo, de la absorción, tiene el intestino, tiene el intestino, la pared intestinal, tiene transportadores para que lleven a la circulación venosa y de ahí al hígado, etc. En el metabolismo lo mismo, en la distribución en los tejidos, lógicamente, y en la eliminación también. Prácticamente acá, distribución, metabolismo, siempre atravesando membranas. Y la membrana es la barrera. Generalmente son membranas bilipídicas. Entonces, ¿qué factores dependen acá? Depende. Aprenda. Este es en relación al medicamento.
pero tenemos que ver siempre también la integridad anátomo-funcional. En absorción tenemos que ver si está funcionando bien el esófago, el estómago, el duodeno, el intestino. Tenemos que ver. Si está funcionando bien, bueno, hay integridad anátomo-funcional. En el hígado tenemos que ver si el hepatocito está funcionando bien. En los riñones, el nefrón está funcionando bien. Porque de eso depende también el transporte de membrana, de eso depende la absorción, de eso depende el metabolismo y de eso depende la eliminación. Pero ese es un factor, dependiendo del huésped, pero ahora dependiendo del fármaco, peso molecular. Los de peso molecular, los de mayor peso molecular no se absorben, no pasan muy bien, los de menor, ¿sí? A mayor área de absorción, mayor pasaje. Los fármacos, a mayor liposolubilidad, mayor pasaje. Y los que no son ionizados, los que no tienen carga, pasan con más facilidad y se vuelven más liposolubles, o sea, más facilidad. Los que son ionizados no pasan mucho, los que son hidrosolubles tampoco pasan mucho, y los que tienen pequeña área de absorción también. Hay los mecanismos básicos de transporte, difusión pasiva a través de membrana bilipídica, difusión facilitada. Esta es una forma de transporte pasivo. Generalmente la difusión pasiva es a través de gradientes de concentración, de mayor concentración a menor concentración. En la difusión facilitada generalmente hay un transportador, pero no hay despliegue de energía. Ese transportador lo lleva. Entonces, por ejemplo, transporte de antibióticos o por canales de membrana. Transporte mediado por transportador, proteínas transportadoras. Transporte activo, ligados a energía. Tienen que transformar el ATP en ADP. Primario, secundario, unido a transportadores de otras moléculas. Estos son los mecanismos básicos de cómo pasa un fármaco de un lado al otro lado. Y eso lo van a ir viendo ustedes poco a poco en cada uno de los grupos farmacológicos. Y acá tenemos un cuadro, difusión pasiva, a favor de gradiente, sin portador, depende el pK del fármaco, es el pH del fármaco, en el cual, o sea, la fármaco que puede, se compone de las partes ionizadas y no ionizadas, y depende del pH del medio también. Ejemplos, hay ácidos, los ácidos y las bases débiles, la mayoría son fármacos estos. Los fármacos son ácidos básicos y ácidos débiles. ¿Qué pasa con ácido básico? Un ácido débil. El ácido débil tendrá pues un pK, como es ácido, tendrá un pK de 2, 3 más o menos aproximadamente. Y el ácido gástrico estará pues en 2, en 3, 2. Entonces los dos, el pH en el estómago es ácido y el fármaco es ácido, entonces no se ioniza y se vuelve, atraviesa lo que no son ionizados, se atraviesan más rápidamente, entonces se absorbe más rápidamente. Difusión convectiva, paso a través de poros de membrana. Depende del número y tamaño de poros, eso lo vamos a ver en la lámina acá, importe en administración intramuscular y subcutánea. Activo contra gradiente de concentración, puede ser de menor a mayor. Por ejemplo, el calcio, el fierro, aminoácidos, vitaminas, hormonas, fármacos son los que... Transporte facilitado, requiere portadores, vitamina B12 es facilitado, pero no requiere energía. Par de iones, o sea, y pinocitosis es vesículas, una forma como se engloban y forma para pasar de un lado a otro. Tenemos acá la difusión pasiva, tenemos la que pasa, o sea, por los poros, la convectiva que hemos visto en la lámina anterior, difusión pasiva de mayor a menor acá es, pero moléculas pequeñas, son moléculas pequeñas, por el canal acuoso. La molécula más grande es difusión pasiva por los lípidos, estos son liposolubles, estos son hidrosolubles y pequeño peso molecular, estos son liposolubles, pasan de mayor a menor.
La F, la facilitada, la B, mayor a menor siempre, pero hay un transportador que no requiere energía. El transporte activo, para que pase tiene que llevar energía de ATP a ADP y luego pasar de un lado a la membrana, que puede ser de menor a mayor. Y endocitosis, que es englobamiento, es forma de englobar a la molécula y llevarlo de un lado a otro. El transporte activo el transporte, acá tenemos un ácido débil, tenemos este es el HA, que es, este es no ionizado, este es ionizado, y como ionizado no pasa a través de la membrana bilipídica, pero el no ionizado sí pasa. Y luego ya en el compartimento corporal, en el otro compartimento, acá se ioniza y lógicamente actúa. En la base débil, prácticamente acá este viene BH, pues estos no ionizado no pasan. Entonces, pero un componente, el B, sí, es no ionizado y esto sí pasa, compartimiento corporal. Acá tenemos un resumen mayor, ya, difusión a través de lípidos. Ese es mayor a menor, difusión a través de canal acuoso y difusión a través de un transportador. Y este acá, por ejemplo, el compartimento, este es compartimento fármaco, la A y el B, el A de mayor concentración mayor es un liposoluble, mayor concentración, y el gradiente de concentración es mayor y llega. En cambio acá, el compartimento celular prácticamente es hidrosoluble, prácticamente no pasa o pasa muy poco y lógicamente la gradiente de concentración es menor. Y por último tenemos acá, es importante que esto lo vamos a ir viendo también. Tenemos acá, por ejemplo, el ácido acetil salicílico tiene un pKa 3.5, el jugo gástrico pH 3, el plasma 7.4 y la orina 8. Entonces, lógicamente acá el ácido pasa rápidamente y hay lo que se llama un atrapamiento. Y en la orina y se llega con mucho más, pasa rápidamente, en el plasma llega a 100% y de ahí llega a la orina, que lógicamente con un pH mayor prácticamente no se elimina, se va acumulando. Y acá la base débil se acumula al comienzo y va pasando muy poco. Creo que con eso, esto es lo mismo, por ejemplo, pasando de acá la barrera lipídica de la mucosa. Acá lo que pasan son estos que no están ionizados en lo ácido. Y luego, esto ya lo vimos, esta lámina ya vimos en la lámina anterior. Y con eso estamos terminando. ¿Alguna? Bueno, les agradezco a todos que hayan estado presentes, la mayor parte de alumnos, y espero que estén siempre así. Ahora no vamos a pasar lista, les voy a poner a todos, pero la próxima sí vamos a pasar lista ya. No sé si hay alguna pregunta o algo, doctor Braulio, algo que quiera agregar, o doctora Vilma, algo agregar a lo que hemos mencionado, de repente se me escapó algo o alguna contradicción. No, doctor, ninguna. Ya, doctora. Todo conforme, doctor. Ninguno, todo Ya, bien. doctor. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? Solo Alguien que levante recordarles la... que mañana, perdón, recordarles que mañana es su primera clase de seminario taller, de práctica laboratorio y seminario taller del subgrupo 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. Y el día jueves del subgrupo 1.5 y 1.6. Ya está publicado en su aula virtual. ¿Ya? Bueno, Muy bien, entonces, chicos. Buen día. Nuevamente, bienvenidos.